Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero misterio que prepárense, porque hoy vamos a desvelar. El título lo dice todo, secreto revelado, el conflicto real entre Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Esos dos nombres que tanto nos han dado que hablar en el mundo del entretenimiento, y hoy vamos a ir más allá de los titulares y los rumores para intentar llegar a la verdad. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles, que han estado pendientes de cada noticia, cada entrevista, cada interacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y entiendo perfectamente esa fascinación. Son dos personas carismáticas, talentosas y cuando los vimos juntos, la química era innegable. Por eso, cuando empezaron a surgir las especulaciones sobre un supuesto conflicto, sobre una ruptura, sobre distancias insalvables, muchos nos quedamos con la intriga, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un malentendido? ¿Hubo terceras personas? ¿Simplemente sus caminos se separaron? Hoy vamos a desgranar todas estas preguntas y a traerles la información más detallada que hemos podido recopilar, analizando los hechos, las declaraciones y las señales que se han ido presentando a lo largo del tiempo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener vivo este espacio de debate y análisis. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El conflicto entre Kerem y Hande. Para entender la magnitud de lo que vamos a revelar hoy, es importante recordar un poco el contexto. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química en pantalla era palpable y pronto, esa conexión traspasó la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de rumores de noviazgo, y finalmente ambos confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, la continuación de esa mágica historia de amor que habían presenciado en la televisión. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad aparente a veces esconde nubarrones. Con el tiempo comenzaron a aparecer las primeras grietas, las primeras señales de que algo no iba del todo bien. Al principio, eran sutiles. Quizás una foto que faltaba, un comentario ambiguo, una ausencia en algún evento. Pero poco a poco los rumores se hicieron más fuertes. Se empezó a hablar de diferencias irreconciliables, de que sus agendas de trabajo los separaban, de que las presiones de la fama estaban haciendo mella en su relación. Lo más intrigante de todo esto es la aparente cordialidad que mantenían públicamente, al menos al principio. Parecían apoyarse mutuamente, comentar las publicaciones del otro, incluso compartir momentos de ocio. Esto hizo que para los fans fuera aún más difícil entender qué estaba pasando realmente. ¿Era todo una fachada? ¿Estaban fingiendo para proteger su imagen o para evitar un escándalo mayor? Estas son las preguntas que nos han atormentado a muchos, y hoy intentaremos darles una respuesta. Uno de los puntos clave que siempre se ha mencionado, y que muchas fuentes cercanas a ellos han insinuado, es la diferencia de enfoques en sus carreras y en su vida personal. Kerem, conocido por su ambición y su deseo de explorar diferentes proyectos, a menudo parecía más enfocado en su desarrollo profesional, buscando oportunidades en el extranjero y en roles más desafiantes. Por otro lado, Hande, si bien también es una actriz muy ambiciosa, ha demostrado en diversas ocasiones una mayor inclinación hacia la vida familiar y personal, expresando su deseo de encontrar un equilibrio y quizás, en algún momento, dar un paso más allá en su vida sentimental. Estas diferencias, si bien no son negativas en sí mismas, pueden generar fricciones importantes en una relación a largo plazo. Imaginen intentar coordinar dos visiones de futuro tan distintas, dos ritmos de vida tan dispares. Es un desafío enorme para cualquier pareja, y más aún cuando ambos están constantemente bajo el escrutinio público. Otro factor que ha jugado un papel importante y que no podemos ignorar, es la presión mediática. Cuando una pareja es tan popular, cada paso que dan se convierte en noticia. Cada foto, cada viaje, cada ausencia, es analizada al milímetro.
Y esto, créanme, puede ser agotador. El constante asedio de la prensa a los paparazzi, las especulaciones en redes sociales, todo ello puede crear un ambiente de estrés y tensión insoportable. Es posible que la relación entre Kerem y Hande, por muy fuerte que fuera, haya sucumbido a esa presión. Es difícil mantener la autenticidad y la espontaneidad cuando sientes que cada uno de tus movimientos está siendo vigilado. Pero no todo se trata de presiones externas. Seamos honestos, las relaciones también terminan por razones internas. Y aquí es donde entran en juego los rumores más delicados. Se ha hablado mucho de supuestas infidelidades, de terceros que habrían irrumpido en la relación. Si bien nunca se han presentado pruebas contundentes de estas afirmaciones, en el mundo del espectáculo, los rumores, por infundados que parezcan, a veces tienen una pizca de verdad. Podríamos estar hablando de una atracción hacia otras personas, de momentos de debilidad, o simplemente de la naturalidad de que al separarse, ambas partes busquen consuelo y nuevas ilusiones en otras personas. Lo que sí es cierto es que cuando una relación se tambalea, cualquier pequeño desliz, cualquier nueva amistad, puede ser magnificado y transformado en un escándalo. Además, hay que considerar las diferentes personalidades. Kerem, por lo que se puede observar, es una persona muy apasionada, intensa, que vive las cosas al máximo. Hande, por su parte, parece tener un carácter más reservado, más introspectivo. Estas diferencias de temperamento, si bien pueden ser complementarias al principio, también pueden generar choques cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Quién cedía más? ¿Quién intentaba mediar en los conflictos? ¿Había una lucha de egos o de voluntades? Son interrogantes que solo ellos podrían responder, pero que nos ayudan a entender la dinámica de su relación. Un punto que a menudo se olvida al hablar de parejas famosas es el impacto de las redes sociales en su relación. Tanto Kerem como Hande han sido muy activos en estas plataformas, compartiendo muchos aspectos de sus vidas. Esto, si bien generó esa conexión tan especial con los fans, también los hizo más vulnerables. Un malentendido en un comentario, una publicación interpretada de forma equivocada, una foto que no se comparte, todo puede ser motivo de especulación y controversia. Es una espada de doble filo. Por un lado, te acerca a tu público, por otro, te expone a un escrutinio constante y a la posibilidad de que cualquier detalle sea tergiversado. Otro elemento que ha sido objeto de debate es la influencia de sus respectivos entornos. Las amistades, la familia, los agentes, todos tienen un papel, a veces sutil, a veces no tanto, en la vida de las parejas famosas. ¿Hubo presiones de sus círculos cercanos para que tomaran ciertas decisiones? ¿Hubo personas que intentaron influir en la relación? Es una posibilidad que en este tipo de entornos siempre está presente. Y llegamos a la parte crucial, ¿cuál fue el conflicto real? Después de analizar todos los rumores, todas las especulaciones, y basándonos en las escasas pero significativas declaraciones que se han hecho, lo más probable es que el conflicto no haya sido un único evento o una sola causa. Más bien, parece haber sido una acumulación de factores. Por un lado, como mencionamos, las diferencias en sus visiones de futuro y en sus prioridades profesionales. Kerem con su proyección internacional y su deseo de explorar nuevos horizontes, y Hande buscando quizás una mayor estabilidad y un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Estas diferencias por sí solas son suficientes para poner a prueba cualquier relación. Por otro lado, la presión mediática y el asedio constante. Es innegable que ser una de las parejas más seguidas del mundo genera un estrés monumental. La falta de privacidad, la constante exposición, la presión por mantener una imagen pública, todo ello puede desgastar incluso la relación más sólida. Y por último, pero no menos importante, las inevitables diferencias personales que surgen en cualquier relación. Cada persona tiene sus virtudes y sus defectos, sus manías y sus fortalezas. En una relación, se aprende a convivir con ellas, a negociar, a ceder. Quizás en algún momento las diferencias entre Kerem y Hande se volvieron demasiado grandes, demasiado difíciles de superar. O quizás simplemente sus caminos se separaron porque ambos estaban en momentos de vida distintos. Es importante recalcar que hasta la fecha, ninguno de los dos ha dado una explicación detallada y concluyente sobre los motivos exactos de su ruptura. Y creo que esto es lo más saludable. Las relaciones son algo privado, y es su derecho mantener esos detalles en el ámbito personal. Sin embargo, como seguidores, como observadores, es natural que queramos entender.
Podríamos especular que en algún momento, la dinámica de la relación cambió. Quizás al principio, la pasión y la novedad los unieron. Pero con el tiempo, las exigencias de la fama, las diferencias de carácter y las distintas metas vitales empezaron a pesar más. Es posible que, a pesar de quererse, se dieron cuenta de que eran más felices por separado. O quizás, hubo un punto de inflexión, un evento específico que desencadenó la ruptura. Pero sinceramente lo más probable es que haya sido una combinación de todos estos factores. Si pensamos en cómo se ha desarrollado su vida después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Ande ha estado enfocada en proyectos personales y en su vida privada, mientras que Kerem ha continuado con su trayectoria internacional. Esta evolución por separado nos sugiere que quizás, la decisión de tomar rumbos distintos fue la correcta para ambos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el amor que compartieron fue real. La conexión que mostraron en Senkalkapm y en su vida real fue genuina. Y es por eso que su separación dolió a tantos fans. Sin embargo, la vida continúa, las personas cambian, y las relaciones, a veces, llegan a su fin. Es importante recordar que detrás de las cámaras, de los flashes y de los titulares, hay personas reales con sentimientos reales. Y aunque nos encante ser parte de sus vidas a través de las redes sociales y los medios, debemos respetar su privacidad y entender que no todo lo que sucede en el mundo del espectáculo es un guión escrito. En resumen, y para intentar poner un punto final a este capítulo, el conflicto real entre Kerem y Hande no parece ser un único drama escandaloso, sino más bien una compleja interacción de factores. Las diferencias en sus visiones de futuro, la implacable presión mediática, las inevitables dinámicas personales y, quizás, la simple evolución natural de la vida y las relaciones. Han sido dos personas que vivieron una historia de amor pública y apasionada, y que, como muchas historias, llegó a su inevitable final. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración del supuesto conflicto entre Kerem y Hande haya sido tan intrigante e informativa para ustedes como lo fue para nosotros investigarla. Hemos intentado desgranar los hechos, las especulaciones y las posibles realidades para ofrecerles una visión lo más completa posible, siempre respetando la privacidad de ambos artistas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y a compartir esta discusión con nosotros. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido y a mantener vivo este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue el factor determinante en la separación de Kerem y Hande? ¿Comparten nuestras conclusiones o tienen alguna teoría diferente? Por favor, déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus aportaciones. Su participación es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de nuestra compañía, no duden en darle a ese botón de me gusta. Un simple clic nos ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando mucho contenido interesante para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.